Gracias, hermano Erasmo, y los niños pues salen a su clase. Voy a pedir por favor que abramos las Sagradas Escrituras. Bueno, ya estamos ahí en Hechos capítulo 9. Voy a leer de nuevo los versículos 10 al 22. Para que lo tengamos aún más fresco en nuestra mente durante la exposición. Esto es la palabra de Dios, inerrante, es decir, sin errores, infalible, es decir, certera y certísima, y suficiente para conocer lo que Dios ha querido que conozcamos de Él. Así que leámosla con reverencia, con respeto, porque es la santa palabra de Dios. Versículo 10 al 22. Sigan la lectura conmigo ahí con su mirada y su concentración, por favor. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías. Y el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa a Judas, en casa de Judas, a uno llamado Saulo. Dame un segundito. A uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y para esto vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este era el Cristo. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, haz que tu palabra pueda ser expuesta con fidelidad en esta mañana. Haz que el corazón de los que oyen tenga una disposición hacia ti, Señor, y hacia tu palabra. Que con humildad y con reverencia atiendan tu palabra. También te ruego por mí, como expositor de tu palabra, que me des humildad para exponerla. Oh Padre, llénanos de tu Santo Espíritu durante la exposición de tu palabra. Oh Dios, sigue moviendo tu mano poderosa, convirtiendo corazones, transformando vidas, salvando a los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, por su Espíritu Santo,
nos regenera a aquellos que hemos sido salvados por Él. O sea que Dios nos hace nuevas criaturas en aquel momento, en el momento en que nosotros nacimos de nuevo. Es el momento justo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por su obra redentora Él nos da vida. Y nuestra alma vive, y nuestra alma es libre del pecado y de la maldad. Esto pasa en esa parte intangible de nuestro ser. Esa parte ahora tiene vida, como esa parte no material de nosotros, que ahora cobra vida en Cristo cuando creemos en Él. Hemos sido entonces liberados de las prisiones del pecado y de la muerte. Eso es lo que pasa en nuestra alma. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestra parte tangible de nuestro ser, en este cuerpo pecaminoso? Pues como efecto de la regeneración de nuestra alma, nuestra conducta es convertida, nuestro caminar es redirigido, nuestros hábitos son renovados, nuestra vida es una vida nueva. Nuestro deleite ya no es carnal ni material. Ahora nuestro deleite, nuestro placer es Cristo. Todo esto es así porque hemos sido convertidos. Pues antes caminábamos en tinieblas, mas ahora caminamos en la luz admirable de Dios. Amados hermanos, la conversión del ser humano es un acto que solo puede ser obrado por la mano de nuestro gran Dios. Y aunque sabemos que este cuerpo de muerte siempre conserva impulsos pecaminosos, iras, contiendas, celos, disensiones, maldad, lujurias, pecado, todos esos impulsos son conservados en este cuerpo de muerte y impulsan al ser humano a pecar. Pero ahora los que estamos en Cristo tenemos un cuerpo convertido, de tal manera que ya no toleramos por nuestra nueva naturaleza el pecado en nuestra vida. No tenemos paz en el pecado. Nuestro corazón regenerado hace que nuestro cuerpo consagrado a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ya no se goce en acciones pecaminosas y de desobediencia a Dios. Ahora este cuerpo convertido, nuestro nuevo ser, ama a Dios de tal manera que en el creyente genuino hay un deseo, y es un deseo ferviente, hermanos, es un deseo ardiente, es un deseo que está perenne en nosotros de ser como Cristo. Cada día deseamos ser más como Cristo y no queremos desobedecerle, no queremos deshonrarle, no queremos vivir como antes o vivir como los que no tienen a Cristo. Esto que he dicho anteriormente me hace advertirles, hermanos, que cualquiera que se deleite a sus anchas en la carne, en conductas y hábitos pecaminosos, y que su conciencia no le haga ningún reproche cuando desobedece a Dios, debería entonces
examinar su fe. Debería revisar si realmente es un convertido o si solo es alguien que tiene afinidad por el cristianismo, o si solo es alguien que por religiosidad es nominalmente cristiano, pero en su corazón todavía, seguro, no reina el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay que revisar si en el trono de su corazón el Rey que está sentado y gobernando ahí es Jesucristo resucitado. Porque la conversión de nuestro ser es una gran evidencia de nuestra salvación. En ese sentido fue que Santiago escribió: muéstrame tu fe sin tus obras. Porque la fe sin obras, en este contexto, es muerta. En cuanto al tema de la conversión, hay un versículo que a mí me encanta mucho. Está siempre en Hechos. Y desde mi juventud quise memorizármelo. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Desde el primer mensaje de la iglesia, o desde los primeros mensajes de la iglesia, hay un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Considero que el arrepentimiento es algo del corazón y la conversión algo como resultado de un arrepentimiento genuino. Van tomados de la mano. No podemos decir que una prostituta o una ramera se ha convertido a Cristo si la siguiente noche está en la misma esquina esperando sus clientes. No podemos decir que alguien que se dedica a la distribución o a la venta pormenorizada de estupefacientes y drogas se ha convertido si el día siguiente va donde su proveedor para comprar más insumos para sus clientes. No podemos decir que alguien es convertido si no deja su vida de pecado. Ahí no creo que esté el Espíritu Santo. No creo que haya una regeneración del alma. El pasaje en el que estamos hoy nos está narrando cómo fue la conversión de Saulo de Tarso. En un tiempo, uno de nuestros peores y acérrimos enemigos. Un hombre que deseaba desde lo profundo de su corazón y con todas sus entrañas liquidarnos, matarnos, apresarnos, callarnos. Un hombre que deseaba con todo su corazón dar un testimonio perverso acerca de Cristo. La Biblia nos narra lo que Dios hizo en la vida de este hombre. Y debemos de estar claros, esta es una conversión excepcional. La Biblia no nos está diciendo que todas las conversiones son así. Sí, es una conversión excepcional. Pero solo porque sea excepcional no significa que no nos aporta nada acerca del tema de la conversión. Nos aporta y nos aporta mucho. Y hoy vamos a aprender de esto. Recuerden que en Hechos
8, en el capítulo anterior, tenemos un ejemplo de una conversión falsa. No sé si recuerdan el nombre de ese falso convertido. Se llama Simón en Samaria. Pero luego de eso igual tenemos 2 ejemplos de conversiones genuinas. Y las tenemos aquí en el texto que hemos estado estudiando. ¿Cuáles son esas conversiones genuinas? Primero, el eunuco etíope, a quien Felipe encuentra en su carro leyendo al profeta Isaías. Y ahora tenemos otra, la de Saulo de Tarso. Sin duda, hermanos, hay conversiones falsas y conversiones genuinas. Todos los que han sido regenerados son conversiones genuinas. Pero, ¿qué pastor, qué líder, qué hermano entre nosotros puede identificar una falsa conversión o una genuina conversión sin margen de error? ¿Quién de ustedes tiene la potestad de poder pararse en la puerta y que pasemos a salir uno por uno y decir, no, este sí es un verdadero creyente, no, este es un falso creyente? Nadie de nosotros, hermanos. Nosotros no podemos ver todo lo que Dios ve. Nosotros no conocemos todo lo que Dios conoce. Dios sí puede hacerlo. Él sabe quiénes son los suyos, porque Él lo sabe todo. Recuerden que su ojo ve hasta las profundidades más hondas de nuestros corazones. Él sabe si estamos alegres o insatisfechos. Él sabe si estamos gozosos o enojados. Él sabe si estamos agradecidos o estamos inconformes. Él sabe si estamos perseverando en nuestra santificación o viviendo lejos de Él. Él lo sabe todo. Él sabe quiénes son los suyos y quiénes no lo son. Él sí puede entrar aquí y empezar, y yo correría a sentarme y a darle su lugar, porque Él sí puede entrar aquí y decir quiénes son de Él. Él tiene la potestad para hacerlo. Él, como les dije, lo sabe todo. Él puede llamarnos por nuestro nombre y poner a los suyos a su derecha. Y los puede llamar por nombre y no tendrá pesar en no decir el nombre de alguno entre nosotros que no seamos o que no sean conversiones genuinas. Él puede pararse y decir: fulano, sutano, mengano y perencejo, aquí a mi derecha. Y luego de reunir a todos los que Él quiere tener a su derecha, Él podría decir, como dice Mateo 25:34, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también Él podrá venir y llamar a los que no son suyos, y lo podría hacer también por nombre, y ponerlos a su izquierda, como dice su palabra, y decirles, como ya lo anunció en Mateo 25:41, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. De hecho, hermanos, un día pasará, no va a estar aquí, Él va a venir. Y como dice Mateo 25, en el juicio de las naciones, pondrá unos a su derecha y les dirá esto:
Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque Él dice que va a separar, como un pastor separa sus ovejas de sus cabritos. Porque a los otros los pondrá a la izquierda, y eso les dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando eso pase, uno de los que estará a su derecha será Pablo, este mismo Saulo de Tarso, ese hombre que lo odiaba a Cristo, ese hombre que no solo lo odiaba, sino que se enfrentaba contra Cristo, ese hombre que dañaba el cuerpo del Señor, apresando, arrastrando y dando el visto bueno para la muerte de los creyentes. De él es que hoy recién hemos leído algunos detalles de su conversión. Recordemos cómo fue la conversión de Saulo. Con su corazón hirviendo en ira, en resentimientos y en rencores, con sus ojos rojos, con el cuchillo entre los dientes, él va y pide a los sacerdotes autoridad para ir al norte, a la ciudad de Damasco, porque él había escuchado algo de Damasco, de algunos creyentes. Tal vez los tenía enlistaditos, hermano, y en esa lista seguro había alguien que se llamaba Ananías, y les pidió autoridad, y va, lleva una comitiva con él, y va camino a Damasco a sepultar el cristianismo de esa ciudad, a exterminar a los creyentes, a llevarlos presos a Jerusalén, a humillarlos públicamente para que la gente no sea estimulada a escucharlos. Y cuando va camino a Damasco, cuando está alistando toda su ira y su autoridad, se encuentra de manera repentina, súbitamente, con un resplandor de luz del cielo. Hermanos, algo muy difícil de describirlo con detalles, pero él ve un resplandor. Hermanos, él cae y él dice: ¿quién eres? Y escucha una voz que le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. En ese momento, por la obra soberana de Dios, Saulo es regenerado por obra de Dios, como es en toda persona que ha sido regenerada. Y Saulo en su corazón es transformado, su alma nace a una nueva vida. Y cuando escucha la voz de Jesucristo, y cuando escucha que es Jesucristo, este hombre empieza a temblar, hermano. Está temblando y temeroso, y él dice: ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? En ese momento, Saulo había perdido su capacidad para ver. Yo los estoy viendo a ustedes. Sé distinguir los colores. Sé distinguir sus rostros. Puedo verles sus caras. Él no podía ver nada. Se había nublado su visión y no estaba viendo, pero estaba oyendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad a la que vienes. Ahí se te va a decir
lo que debes hacer. Los hombres que iban con él también se detuvieron, atónitos. También, hermanos, se vieron que algo pasó, oyendo una voz, pero no viendo a nadie, el invisible, porque Dios, ese espíritu estaba ahí. ¿Qué pasó entonces? Pablo no podía, hermanos, casi ni andar. Estaba, como les digo, con su visión nublada, pero se pudo levantar. Y vio que no miraba nada ni a nadie. Cierren sus ojos, hermanos. Cierren sus ojos. Con sus ojos cerrados, díganme, ¿qué estoy haciendo? No saben lo que estoy haciendo. Pueden abrirlos. Levanté mi mano derecha. ¿Alguno de ustedes lo vio con sus ojos cerrados? No. Así se levantó Pablo. No podía ver nada. Y ese hombre que llegó con toda su pompa, su orgullo, su judaísmo, su fariseísmo, con todo su pedigrí ante los sacerdotes, ahora tenían que llevarlo de la mano hasta Damasco. Él había sido salvado por el Señor. Un enemigo de nuestra fe había dejado esa enemistad. Alguien que nos odiaba había dejado ese odio y estuvo ahí en Damasco. Hermanos, en la conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, hay mucho que decir. Así que debemos ampliar. Mi objetivo cada domingo es exponer el texto que leemos. Intento concentrarme exclusivamente en el texto que leemos, pero hoy considero pertinente que abramos un poco más el lente para ver un enfoque más amplio y que veamos algunas de las cosas que aprendemos de la conversión de Saulo. En esencia, lo que notaremos con la conversión de Saulo o desde la conversión de Saulo es que no existe la conversión a medias. Realmente esto lo podríamos argumentar desde muchas otras conversiones narradas en las Sagradas Escrituras. Pero lo vamos a hacer desde la conversión de Saulo, una conversión genuina, una conversión de un hombre importante para la historia de nuestra fe. Empecemos, hermanos. Primero, vamos a ver que Saulo de Tarso tiene un tiempo donde tiene que asimilar su encuentro con Cristo, que meditar en lo que le acaba de suceder a su alma, a su vida, en ese encuentro personal con Cristo. Y son 3 días que él está meditando, asimilando, entendiendo, hermano, porque toda su cosmovisión, toda su teología, todo su pensamiento ha sido destruido. Lo que él pensaba, porque él lo hacía pensando que hacía el bien, él se dio cuenta que eso era el mal. Mucha gente hoy que piensa que es buena, hay que enseñarle que no es tan buena como cree, que de hecho es mala. En su religiosidad él se creía, bueno, él tenía que asimilar eso, que había una persona que él consideraba su enemigo, que él consideraba un falso profeta, que él consideraba que estaba en el mismo infierno
que se encuentra con él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenía que asimilar que su enemigo era su Dios ahora. Él tenía que asimilar que aquellos a los que él detestaba por cómo pensaban, por lo que creían, ahora tenía que amarlos. Y cada quien que viene a Cristo se enfrenta con algunas cosas que en su vida ahora son diferentes. Les contaba el domingo pasado acerca de la conversión de Agustín. Él tiene un libro, se llama Confesiones. Y él cuenta, cuando él ya estaba convertido, porque él era un mujeriego, las mujeres lo seguían buscando. Ahora él corría, hermano. Porque cada quien se enfrenta con algo de su pasado y asimila que ahora es de Cristo. En el versículo 9 vemos que Pablo estuvo 3 días sin ver y en ayuno. ¿Y qué estuvo haciendo esos días, hermano? Versículo 11. Dios mismo nos dice que Pablo estaba ahí y ¿qué hacía? Oraba. No podía leer la Biblia porque no miraba, hermano. Pero entonces oraba. Estaba en una devoción, asimilando que ahora había sido regenerado y convertido. Hay una emoción enorme cuando venimos a Cristo y somos genuinamente convertidos. Y nuestra mente, hermanos, como ha recibido un vuelco, nuestro pensamiento, nuestro corazón, hay un tiempo donde tenemos que asimilar cuál es ahora nuestra posición en Cristo. Cuál es ahora nuestra posición en la familia, nuestra posición en el trabajo, nuestra posición en la comunidad, nuestra posición en la sociedad. Ahora somos creyentes. Somos la luz de este mundo. Como les digo, en cada conversión siempre hay un periodo de tiempo en el que es bueno aislarse para que meditemos en lo que ahora somos en Cristo. También podemos ver una transformación total en la vida de Saulo de Tarso. Ya lo leímos, hermanos, 2 veces. Pero si usted quiere repasarlo del versículo 10 al versículo 18, nos damos cuenta que hay un cambio total. En ese encuentro que él tiene con Ananías, él es otro hombre. Su encuentro con los cristianos no era así como fue ese encuentro con Ananías antes de Cristo. Ha cambiado su pensamiento, los deseos de su corazón, la visión de su vida, sus objetivos. Ahora Cristo está reinando en él. Aquí aparece otro discípulo del Señor. El próximo domingo hablaremos de este héroe. Su nombre era Ananías. Aparece este discípulo del Señor, quien estaba designado como una de las posibles víctimas de Saulo cuando éste llegara a Damasco. Su nombre es Ananías. Y Dios le habla en visión, como dice Hechos. Dios por mucho tiempo habló de muchas maneras, en sueños, en visiones. Y en este tiempo
que no se había terminado de escribir las Sagradas Escrituras, la revelación total del Señor y suficiente, Dios hablaba y le habló a través de una visión. Hermano, los capítulos 8 y 9 se han detenido en esos detalles. Es maravilloso cómo Dios se manifestaba de manera poderosa con ángeles, hablando, el Espíritu guiando, visiones. Así lo estaba haciendo el Señor. Ahora, el pastor Charles Swindoll, creo que tiene un programa en la radio, tal vez lo han escuchado. En uno de sus libros, él, de manera muy creativa, nos quiere ilustrar cómo fue lo que sintió Ananías cuando Dios lo llama para esto. Y me gusta mucho la forma en que lo hace, porque es bien impactante, entonces quiero leérselas. Ponga mucha atención cómo más o menos tal vez entendemos qué fue lo que le pasó a Ananías, qué sintió, cómo reaccionó cuando él escuchó lo que escuchó. Entonces dice Pastor Swindoll, imaginemos que es el año 1940 y usted se ha mudado a las afueras de Viena, en Austria. Los nazis ya han ocupado la amada ciudad que fue una vez su hogar. Imaginemos que usted es un austriaco. No parecen, pero imagínenselo, que son austriacos. Y los nazis en 1940 pues ya han ocupado su ciudad. Y que usted es un judío. La mayoría de sus familiares han desaparecido. Han sido arrestados secretamente al amparo de la oscuridad por soldados armados. Usted ha hecho la dolorosa decisión de reunir a su familia, a su núcleo familiar y huir de su cómodo hogar que tenía cerca de la ciudad donde nació, para refugiarse en una remota cabaña lejos de las montañas, porque hay una persecución contra usted que estamos imaginando que era un judío. La noche anterior al planeado escape, cuando ya está todo listo para salir, usted se despierta por una extraña presencia en su cuarto. Se frota los ojos, se sienta con recelo en la cama y trata de concentrar sus pensamientos. Y dice, ¿estoy soñando o esto es real? El temor le embarga. Luego, desde la oscuridad, surge una voz irreconocible que le dice, levántate y ve a una calle llamada Wickenburg, justo al oeste del campus de la Universidad de Viena. Allí vas a encontrar una casa propiedad de Franz Kaiser. Cuando entres, hallarás a un hombre de Braunau, Austria. Su nombre es Adolfo Hitler. Me le he aparecido y ahora mismo él está orando. Está ciego y me le he revelado. Ve y tócalo. Volverá a recuperar la vista y él salvará a tu pueblo. Usted está atónito, tratando desesperadamente de hallarle sentido a lo que acaba de oír. Casi no puede creer la orden que ha recibido. Viena está llena de nazis mal encarados con sus armas cargadas. La orden que tienen es buscar y capturar ¿a quién? A los judíos. Quizás se trata de una farsa
o de una broma de muy mal gusto, pero no, la voz es real y fue una orden clara. Dice él, ahora, una pregunta, creería que lo que escuchó es verdad. Puede imaginarse saliendo de su escondite y arriesgando el pellejo, tratando de orientarse en una oscura calle de Viena y tocando la puerta de un hombre que nunca había visitado para encontrar a su peor enemigo, quien lo desea muerto, y orar por él. Más o menos así, dice Charles Swindoll, es la orden que recibió Ananías en visión. Ve a la casa de Judas, ahí está Saulo de Tarso. Ve para que yo me lo encontré en el camino, pon los ojos en él y él va a luchar por ustedes. Que Ananías, hermanos, un hombre de fe, pero yo me lo imagino. Señor, yo he escuchado muchas cosas de Saulo, dice él. He escuchado de que ha hecho cosas muy feas con nuestros hermanos en Jerusalén y aún aquí tiene poder para hacerla y viene para donde nosotros. Pero resulta que Saulo para ese momento ya se había convertido. Ya no era el mismo. No estaba medio convertido, con un riesgo. No había un riesgo de que le pasara algo a Ananías cuando se encontrara. Porque no existe la conversión a medias. Él estaba convertido. Era un nuevo hombre. Era Pablo, el apóstol. El convertido, hermanos, sabe que nunca está en una posición en la que puede negociar cómo será su vida cristiana. El convertido está en una posición donde desea obedecer a su Salvador. Pero hoy, no sé hace algunos siglos, pero hoy sí sé que muchos quieren poner sus condiciones de vida cristiana. Se llaman convertidos a sí mismos, pero no quieren obedecer a su Señor. Quieren tener una conversión a medias. Hay asuntos de mi pasado que, Señor, yo no los voy a tocar. Hay cosas que yo jamás voy a ajustar, porque soy así y por tu gracia soy salvo. No sé qué Biblia leen, hermanos, pero no es la misma que yo tengo. El poder de Dios en la vida de un hombre, por vil de pecador que seamos, nos transforma. En Filipenses, en el capítulo 3, vayan conmigo por favor, en los versículos del 4 al 8. Pablo es el que escribe esto. Un hombre, hermanos, que tenía una posición preeminente en la sociedad en aquel momento, antes de venir a Cristo. Tenía un futuro prometedor.
en el judaísmo. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si a alguno le parece que tiene que confiar en la carne, yo más, dice él. O sea, si estamos hablando de cosas carnales, materiales, de este mundo, yo tengo de qué gloriarme. Pues fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Hoy es mal visto este término, pero en aquel momento era un término de prestigio. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero un alma convertida, inspirada por el Espíritu Santo, dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he tenido por pérdida por causa de Cristo, y las pone en una balanza y sigue con cosas a su favor. La misericordia y la gracia de Dios. Luego dice, y ciertamente, aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo tengo por estiércol, sería una mejor traducción. Ahí ustedes dice por basura. Pero la palabra original, si la traducimos literalmente, lo tengo por excremento, por estiércol, para ganar a Cristo. Es decir, todo eso a la par de lo que Cristo me ha dado es basura. Esa es la conversión del creyente. Pero la gente no quiere perder un amigo del pasado, una gavía del pasado, porque ¿qué van a decir de mí? Y no es que tenemos que ser enemigos de la gente, hermanos, pero hay gente con la que ya no podemos andar de arriba para abajo en Cristo Jesús. Es que no puedo, es que esto no, es que esto lo otro, es una llorazón, hermanos. Ay, disculpen que estoy hablando de manera tan coloquial. Es una quejadera. Es posible que todavía no les haya explicado bien yo qué es el Evangelio. Porque si entienden bien qué es el Evangelio, nada se compara a las riquezas en Cristo Jesús. Nada, hermanos. Y Pablo así lo entendió, tuvo una conversión total de su alma, total de su ser. Luego, él se bautiza, el versículo 18 de Hechos 9. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Los primeros días de cada creyente son maravillosos. Son pocos los que logran conservar por el resto de su vida cristiana un amor tan profundo por Dios y un ánimo tan intenso para obedecer al Señor. El bautismo es una de las muestras de esa obediencia de aquellos convertidos. Aún Pablo o Saulo de Tarso entendió esto. Y aquellos que han asimilado correctamente la obra de Dios en sus vidas no desean más que obedecerle al Señor. Ahora no se ocupa ser un santo para ir a las aguas del bautismo. Se ocupa ser un regenerado, un creyente. Dios hará su obra. El creyente ama a Cristo y a lo largo de la vida cristiana
conserva un deseo perenne en ser más como Cristo, en obedecer a Cristo. Y cada día se le hace más fácil negarse a sí mismo para la gloria de su Salvador. Si su conversión es genuina, hermanos, lo que procede es que vaya a las aguas bautismales en fe. Así fue en el caso de Saulo. Otra cosa que vemos en su conversión, y todo esto lo vamos aprendiendo, porque nos está caracterizando una conversión genuina, es la comunión con los hermanos en la fe. El pastor John MacArthur dice: una señal segura de una vida transformada es el deseo de estar con compañeros cristianos. Por supuesto, eso no significa que los cristianos no deban tener contacto con incrédulos, pero un cristiano prácticamente que prefiere la compañía de individuos del mundo, lo más probable es que siga siendo uno de ellos. En el versículo 17, Ananías se encuentra con Pablo. Ananías también tuvo que asimilar, hermanos, para poder decirle como le dijo ese día a Saulo. Esa palabra tan hermosa que nos decimos entre nosotros. Esa palabra que derriba todas nuestras barreras, nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestras predisposiciones del corazón. Hermano, hermana, si la relación entre hermanos en la carne es tan dulce, tan importante, tan fuerte, cuánto más lo sé si lo que nos une es la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Nos llamamos hermanos porque hemos sido comprados con precio de sangre para ser adoptados hijos de Dios. Y somos llamados sus hijos. Y Pablo escuchó una palabra que seguro lo quebrantó. Sí, venía a arrastrar a Ananías, a azotarlo, a enchacharlo, a vilipendiarlo. Y él le dice, ¿lo ven en el versículo 17? Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu. Y el versículo 19, veamos lo que hizo Saulo. Terminó su ayuno y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. ¿Y qué hizo, hermano? Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. La hermandad cristiana y fraterna es característico de un alma convertida. No nos molesta estar entre nosotros. Nos acoge un abrazo, un saludo, un Dios te bendiga, un ¿cómo estás? Porque ahora somos de la familia de la fe. También vemos que Saulo recién convertido comparte el evangelio, el versículo 20 al 22. Fue ahí, hermano, en esos días, dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y para esto vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Pablo entonces se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este era el Cristo. Lo hizo Pablo esto cuando estaba recién convertido y lo hizo por el resto de su vida. Sabemos que ninguno de nosotros es como Pablo.
no nos acercamos a Él, pero eso no significa que nuestros corazones convertidos deben ser diferentes al de Pablo. Es decir, los deseos de nuestro corazón. Es por eso que él dijo, sed imitadores de mí, dijo Pablo. Claro que no todos son llamados a ser apóstoles, de hecho ya no los hay. No todos son llamados a ser pastores, predicadores, evangelistas o líderes en la iglesia, pero todos han sido llamados a ser cristianos. Han sido convertidos por el poder de Dios, persona de Jesucristo. Y ese amor por Cristo y por su gloria debe de estar en nosotros. Ese amor para salvar a los perdidos es algo natural en la vida de un convertido. O usted sería de los que estaría en la puerta del infierno y dice, ay, qué bueno que les toca porque se lo merecen, desgraciado. No puede ser ese el corazón de un cristiano, hermano. Tenemos que estar en la puerta del infierno, deteniendo a los que entran. No entren ahí, vengan a la cruz, vamos a Cristo. Y ese fue el trabajo de Pablo. Un convertido trabaja de una u otra manera para que otros conozcan a Cristo. No hay otra manera de entender la fe cristiana, hermano. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Y Pablo es un tema muy amplio. Pero no voy a cerrar sin hablar de la perseverancia de Saulo de Tarso. Primero, sufriendo penalidades. Vean el versículo 23. Desde los inicios de su conversión. Pero Saulo se esforzaba mucho más y confundía. Bueno, el versículo 23. Y cuando pasaron muchos días, los judíos consultaron juntos ¿para qué, hermanos? Para matarlo. Si Dios le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Muy rápido, 1 Corintios 1 del 5 al 10. Podemos hablar, no es un mensaje de los sufrimientos de Pablo, pero en esta parte vemos que él dice que en todas las cosas habéis sido enriquecidos en él. Creo que me equivoqué de cita, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por medio de Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, la cual se obra en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, sabiendo que como soy partícipe de las aflicciones, así también lo seréis de la consolación. Porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos cargados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal manera que perdimos la esperanza aún de seguir con vida. Pero nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, quien nos libró y libra de la tan gran muerte, a quien esperamos que aún nos librará. Hermanos, las aflicciones en la vida cristiana y la reacción de las aflicciones en la vida cristiana muchas veces es una evidencia de si somos realmente convertidos o no lo somos. ¿Cómo usted reacciona ante los momentos críticos de su vida? De salud, de bienestar,
de solvencia o de insolvencia? ¿Cómo reacciona usted cuando las cosas no salen como usted quiere que salgan ante Dios? La perseverancia es una evidencia de una conversión genuina. Pero el que en las adversidades señala sus cañones a Dios, ese no es un convertido. No le tiene respeto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quieren señalarlo y todavía ser orgullosos. Hermanos, si se equivocaron reclamándole a Dios por sus penalidades, agachen la cabeza y pídanle perdón. Si fue algo público, pídanle perdón a todos entonces por haber reaccionado como unos inconversos. Esta perseverancia de Saulo fue hasta sus últimos días. Las últimas citas que leeremos. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4. Esta es la última epístola que Pablo escribe. En la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 6 al 8, dice: porque yo ya estoy para ser derramado en libación, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, y si leen del 9 al 18, cualquiera diría: este hombre, esta conversión genuina, este hombre que sufrió penalidades, este hombre que fue obediente, este hombre que amaba a los hermanos de tal manera que en esa epístola de Corintios dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Ese hombre que amaba más fue amado menos, hermano. Lean los siguientes versículos. Lo abandonaron. Cualquiera diría que le dieron un premio, que en sus últimos días la gente estaba con él. Ay, no, hermano. El apóstol Pablo, ese hombre que Dios usó, fue abandonado. Y hoy, hermano, los que sirven al Señor en muchas ocasiones, en las primeras de cambio, hermano, es una llorazón que les agarra. La conversión genuina persevera hasta los últimos días de su vida. Evalúe, hermano, su corazón y su vida cristiana con el mensaje que se ha predicado hoy. Y si aún no tiene a Cristo, venga a Él. Arrepiéntase y también bautícese. Vamos a las aguas del bautismo en obediencia a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, usted conoce los corazones. Yo he expuesto sus palabras. Lo que usted hará en nuestras vidas es su obra. Oh Padre, te pido que santifiques a esta iglesia con tu palabra, que nos guíes a la santidad y que verdaderas conversiones se desarrollen en medio de nosotros. Haznos ser testigos de conversiones genuinas, que meditan en ese encuentro contigo, que obedecen, Señor, que son transformados, que van a las aguas bautismales, que predican el santo evangelio, que tienen comunión y que persisten aún en los momentos más difíciles hasta los últimos días de su vida. Eso es, Padre, lo que te pido para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos continuar, hermano.